Buenas tardes, mi nombre es Josmar Sevillas, que junto con mis compañeros Sebastián Báez y Luis Núñez conformamos al equipo número uno de procesos de manufactura 3, cuyo tema es los soldaduras de plástico. Yo les vengo a hablar sobre los métodos para soldaduras en plástico y las pruebas en las soldaduras de plástico. Los métodos para soldaduras de plástico. Hay que decir que existen diversos métodos para las soldaduras de plástico. Cada uno de ellos tiene como objetivo la forma en la que se va a ejercer la temperatura necesaria para la unión de los plásticos. Hay que tomar en cuenta las características diferentes de cada uno, ya que cada uno de ellos puede ser más ventajoso que el otro dependiendo del tipo de plástico que se quiere soldar. El primero de estos métodos es la soldadura por placa caliente. Esta soldadura se puede ver representada en esta figura que tenemos acá. Esta soldadura se aplica para piezas bastante grandes. Las dos piezas de plástico se colocan en un molde que ya tienen la figura geométrica necesaria de la pieza. Este molde está conformado por una serie de cuñas. En estas cuñas se va a colocar la llamada placa caliente. Esta placa ya ha sido sometida a muy alta temperatura. Esta placa se coloca en las cuñas del molde y las dos piezas plásticas están en el medio de esa placa. O sea, la placa pasa a través de las dos piezas de plástico. Luego el molde se mueve de manera tal que las dos piezas de plástico tengan contacto con la placa caliente. Esto hará que la interfaz de ambas piezas plásticas se vaya calentando. Cuando se llega al punto de fusión del plástico, la placa se retira, se vuelve a mover el molde, haciendo que ambos se presionen entre sí. De esta manera se va a crear la unión y esta se vuelve permanente cuando se enfría. El siguiente método es la soldadura por aire. La soldadura por aire consiste en el uso de una pistola específicamente creada para este proceso llamada pistola de soldador de aire caliente, como la que está en esta imagen. Esta pistola genera un chorro de aire caliente que va a derretir a la interfaz de las dos piezas de plástico que se quieren unir, y a su vez también va a derretir una varilla de soldadura. Esta varilla tiene función de que cuando se termine el derretimiento de ambos, de tanto la interfaz como de la varilla, este sirva como relleno de la junta de soldadura. La soldadura por calor o sellado por calor. Este tipo de soldadura se aplica para la unión de dos termoplásticos similares o iguales por medio de calor y presión. Aquí se usa una matriz está siendo constantemente calentada o una barra de sellado o soldadura para generar calor en la zona específica que se necesite donde se quiere unir los dos termoplásticos. Este tipo de soldadura tiene una amplia diversidad de aplicación, ya sea en el ámbito médico, como por ejemplo en los filtros ya tanto de sangre como de virus, o en equipos médicos, en el ámbito industrial, como por ejemplo en la creación de gaveras de plástico, y entre otras muchas aplicaciones. La soldadura por extrusión. La soldadura por extrusión es una de las más comúnmente vistas y se usa para soldaduras muy grandes, pero es posible de una sola pasada. En la soldadura por extrusión también se usa una varilla de plástico, pero esta varilla de plástico va a ser forzada a pasar a través de un extrusor. Cuando sale, esta varilla tiene contacto con la interfaz de las dos piezas plásticas que se quieren soldar, y también va a ser calentada por un chorro de aire caliente. Cuando esta varilla se derrite, es la que crea la unión de las dos piezas de plástico. Y la soldadura por inyección. La soldadura por inyección es bastante similar a la soldadura por extrusión. La diferencia es que, como dije, la soldadura por extrusión se utiliza para soldaduras grandes, mientras que la soldadura de inyección se utiliza más que todo para soldaduras bastante pequeñas, más que todo en soldaduras de circunferencias o de agujeros, o también para funcionar como parches para defectos que tengan ciertos plásticos. El procedimiento es exactamente el mismo, lo único es que tanto la extrusora como la varilla son mucho más pequeñas. Ahora, la soldadura por ultrasonido. La soldadura por ultrasonido es una de las soldaduras más complejas. La soldadura por ultrasonido
busca generar el calor necesario en la interfaz de las dos piezas superduras que se quieren unir, las dos piezas plásticas, por medio de vibración de alta frecuencia, con resonancia por lo general tipo de resonancia de radio. Estas vibraciones mecánicas son generadas por una prensa. Esta prensa puede ser de accionamiento tanto electrónico como hidráulico. En esta prensa también se puede encontrar eh, una pila de ultrasonido. Esta pila está conformada por un convertidor que es el que convierte la señal eléctrica en vibraciones mecánicas. Está un sonotrodo o horno que es el que aplica directamente esas vibraciones a los plásticos. Un yunque, que es donde los plásticos se van a colocar, se van a postrar para recibir esas vibraciones o para la unión. Un generador de ultrasónico eléctrico, un controlador que es el que va a controlar el movimiento de la prensa, y un booster que es el que va a manejar la amplitud de las vibraciones. La soldadura de alta frecuencia. La soldadura de alta frecuencia es diferente a la soldadura de ultrasonido, debido a que la soldadura de alta frecuencia usa ondas electromagnéticas de alta frecuencia. Estas ondas electromagnéticas también van a generar calor en el área necesaria para la unión de dos plásticos. Esto es posible gracias a la rápida reorientación de los productos que están constituidos en un polímero y por los dipolos de ese polímero. Algunos tipos de plástico a los que más se le aplica este tipo de soldadura, a los PVC, al poliuretano, a las polymerias, entre otros, que tienen esos dipolos necesarios para crear calor con las ondas electromagnéticas. Este tipo de soldadura es una de las más longevas porque se viene usando desde los años 40. La soldadura por puña caliente. Este tipo de soldadura es una de esas soldaduras llamadas soldadura por termofusión y por solape, porque se usan dos láminas solapadas y ahí es donde se van a colocar las dos piezas de plástico. También se usa una cuña o la llamada cuña caliente que está siendo calentada constantemente y es la que le va a aplicar calor a las dos piezas plásticas. También se usa una máquina automática que está constituida por dos rodillos. Las dos piezas plásticas se calientan antes de que pasen a otros rodillos. Ese calor que absorbieron las dos piezas plásticas, cuando pasen el rodillo, estos rodillos son los que van a crear la unión debido a ese calor. La soldadura por vibración y la soldadura por fricción. Estas dos se pueden explicar al mismo tiempo debido a que son prácticamente lo mismo. La diferencia son algunos detalles. Ambos tipos de soldadura trabajan por vibración de alta frecuencia y trabajan por la frotación de dos plásticos que se quieran unir por medio de estas vibraciones. La diferencia radica que básicamente las cifras tanto de potencia como de amplitud. En el caso de la soldadura por vibración, se maneja potencia de vibración de 100 a 300 o 400 Hz y a una amplitud de 1 milímetro a 5 milímetros. Mientras tanto, la soldadura por fricción maneja cifras de 100 a 200 Hz de potencia en la vibración y solo de 1 a 2 milímetros de amplitud. Esto significa que la soldadura por vibración depende más de la potencia de vibración y es un proceso un poco más rápido debido a más potencia, y la soldadura por fricción depende más del tiempo que está pasando entre la fluctuación de los dos tipos de plástico. Y por último, la soldadura por láser. La soldadura por láser requiere de dos cosas. Las dos partes de los materiales de plástico que se quieren unir tienen que tener una tarea específica. Una de las partes debe ser un transmisor de la energía que genera el haz de láser y la otra parte debe actuar como tiene que absorber esa energía. Como se puede ver aquí en la imagen, la parte de abajo absorbe la energía que transmite la parte de arriba y esto son dos piezas de plástico diferentes que se quieren unir. El haz del láser pasa a través de la zona de unión, la zona específica donde se quiere aplicar calor,
Esto transmite a la otra pieza lo que generó el haz de láser y la pieza de abajo absorbe esa energía y prepara a la interfaz para que comience a derretirse y así se crea la unión luego de un enfriamiento. Pruebas en la soldadura de plástico. Con el fin de probar soldaduras de plástico hay varios requisitos tanto para el inspector como para los métodos de ensayo. Hay que decir que hay dos tipos diferentes de prueba de calidad de la soldadura. Uno son los ensayos destructivos y el otro son los ensayos no destructivos. Los ensayos destructivos sirven para calificar y cuantificar la unión de la soldadura, mientras que las pruebas de ensayo no destructivo sirven para identificar anomalías, discontinuidades, grietas u otros defectos. También hay que decir que existen ciertos requisitos. Por ejemplo, algunas normas como la American Welding Society o AWS requiere que las personas que están llevando a cabo la inspección o la prueba deben tener un cierto nivel de calificación. Por ejemplo, la norma AWS G1.6 es la especificación para la cualificación de los inspectores de la soldadura de plástico para gas caliente, destrucción y la herramienta de calefacción, como por ejemplo. Esta norma en particular dicta que con el fin de inspeccionar las soldaduras de plástico, el inspector necesita uno de los tres niveles de cualificación necesarios. Estos niveles son el APW1, que es como el inspector, PW1, que es Plastic Welding Inspector, y la soldadura de inspector Plastic Senior, que es como el jefe de todos. Cada uno de estos niveles tiene diferentes responsabilidades. Ahora vamos con las pruebas. Las pruebas destructivas. Una de ellas es la prueba de curvatura. El ensayo de plegado utiliza un carnero para doblar la muestra de ensayo a un grado deseado, como se puede ver en esta imagen. Esta es la prueba de curvatura. Los resultados que puede dar este tipo de prueba pueden dar un mayor nivel de confianza sobre la calidad de la unión soldada y del proceso. Por el contrario, algunas de las desventajas son que requieren múltiples piezas de ensayo. Por lo general se recomienda utilizar un mínimo de 6 muestras de este tipo y para obtener resultados más confiables. Otra desventaja es que no proporciona valores específicos para evaluar el diseño de la junta. Por otra parte, una gran cantidad de esfuerzos pueden tener que ir a preparar la parte de la prueba. Ahora, prueba de tensión. Al llevar a cabo el ensayo de tracción, una pieza de prueba se tira hasta que se rompe. Esta que ve aquí abajo es la prueba de tensión. Esta prueba es cuantitativa y proporcionará la resistencia última a la tracción, deformación, así como la energía al fracaso si tiene extensiómetros unidos a la muestra. Además, los resultados de un ensayo de tracción no pueden ser transferibles a la de un ensayo de fluencia. La velocidad a la que se tira la muestra depende del material. Una ventaja de esta prueba, o la prueba de tensión, o prueba de tracción también se le puede llamar así, es que proporciona datos cuantitativos de la soldadura, tanto para la costura de la soldadura y el material de base. Además, el ensayo de tracción es fácil de realizar. Una desventaja importante de esta prueba es la cantidad de preparación requerida para llevar a cabo la prueba. Y otra desventaja es que no proporciona entendimiento de una soldadura a largo plazo. La prueba de impacto. También conocido como el ensayo de impacto de tracción, el ensayo de impacto utiliza un espécimen que se sujeta a un péndulo. El péndulo oscila hacia abajo y golpea la muestra con un yunque, y esto rompe el espécimen. Esta prueba permite la energía de impacto que se puede determinar para la costura de soldadura y el material base. Además, el alargamiento de las fracturas permanentes se puede calcular midiendo la longitud de la muestra después de la prueba. La principal ventaja de la prueba de impacto es que se obtienen los datos cuantitativos. Otra ventaja es que es fácil de configurar. Las desventajas son que también pueden tener una gran cantidad de preparación con el fin de llevar a cabo esta prueba y también la prueba de tensión o de tracción no hay una soldadura a largo plazo con el rendimiento determinado.
Prueba de fluencia. Hay dos tipos de ensayos de fluencia: el ensayo de fluencia a la tracción y la prueba de rotura por fluencia. Ambos ensayos de fluencia miran el rendimiento de soldadura a largo plazo con esta prueba de ensayo. Estas pruebas se llevan a cabo típicamente en un medio a una temperatura constante y tensión constante. Esta prueba requiere un mínimo de 6 muestras a fin de obtener datos suficientes para realizar el análisis estadístico. Esta prueba es ventajosa en que proporciona datos cuantitativos sobre el rendimiento de la soldadura a largo plazo, cosa que no hacían las demás pruebas. Sin embargo, tiene sus desventajas. Hay un esfuerzo o sea, hay que tener muchos requisitos para la preparación de esta prueba, y hay que registrar el lugar exacto de la muestra y el método de extracción utilizado también, hay que decir. Esto es fundamental porque la forma en que la muestra se retira de la parte del host puede influir mucho en los resultados de la prueba. Ahora vamos con las pruebas no destructivas. Podemos comenzar con la examinación visual. La inspección visual, como su nombre lo indica, es una investigación visual de la soldadura. El inspector está típicamente en busca de indicaciones visuales, tales como cambio de color, defectos, eh, defectos en las soldaduras, discontinuidades, porosidad, muescas, entre otras. Y típicamente la inspección visual se desglosa en diferentes categorías o grupos para los criterios de inspección. La inspección visual es muy ventajosa en el hecho de que es rápido, fácil, barato y requiere de herramientas y calibres muy simples con el fin de llevar a cabo. Eh, Debido a que es muy rápida, normalmente se requiere que tenga una soldadura, o sea, debido a que es rápido, siempre es lo primero que hay que hacer en una inspección visual. Es la primera prueba que se realiza casi que en cualquier pieza. Por el contrario, la inspección debe ser completada por alguien que tiene mucha experiencia y habilidad en el campo para obtener resultados más confiables. La siguiente es la prueba de rayos X. La prueba de rayos X de los plásticos es similar a las piezas soldadas de metal, pero utiliza intensidad de radiación mucho más baja, debido a que los plásticos tienen una densidad más baja que los metales. Las pruebas de rayos X se utilizan para encontrar imperfecciones que están por debajo de la superficie. Estas imperfecciones incluyen porosidad, inclusiones sólidas, huecos, manías, entre otras. La radiografía transmite radiación a través del objeto de prueba sobre una película o una cámara. Esta película o cámara producirá una imagen. Las densidades variables del objeto se mostrarán como diferentes tonos en las imágenes que se muestran, por lo tanto donde se encuentran los efectos. Eh, Además, los rayos X se pueden utilizar en una amplia gama de materiales. Pueden ser utilizadas para crear un registro para el futuro, pero también tiene como desventaja es que los rayos X es muy costoso y se requiere bastante trabajo y personas calificadas. No todo el mundo puede realizar rayos X. Ahora vamos con el ultrasonido. El ensayo de ultrasonido utiliza ondas sonoras de alta frecuencia que pasan a través de las soldaduras. Las ondas se reflejan o refractan si golpean una indicación. La onda reflejada o refractada tendrá una cantidad diferente de tiempo que se requiere para viajar desde el transmisor al receptor de lo que será la indicación de lo que estaba presente. Eh, Esta es la prueba de ultrasonido. Este cambio en el tiempo es como se detectan los defectos. O sea, el tiempo desde el que lleva desde el transmisor hasta el receptor. Eh, Hay varias desventajas que se pueden decir del ultrasonido. La primera es que no se puede utilizar para optimizar los parámetros de proceso o evaluar la calidad en la costura de la soldadura. En segundo lugar, es costoso y requiere bastante tiempo. Y por último, existen limitaciones materiales en plástico con los que se puede llevar a cabo esta prueba. Además, tenemos la fuga de alto voltaje. La prueba de alto voltaje también se conoce como la prueba de chispas. Este tipo de prueba utiliza medios eléctricamente conductores para revestir la soldadura. Después se recubre la soldadura se expone a una sonda de alto voltaje y bueno, esta prueba muestra una indicación de una fuga en la soldadura cuando se observa un arco a través de la soldadura. Este tipo de prueba es ventajoso en el hecho de que te permite la detección rápida de las fallas dentro de la junta de soldadura y que solo tiene que tener acceso a un lado de la soldadura, no a todo.
Una desventaja de este tipo de pruebas es que no hay una manera de evaluar la calidad del cordón de soldadura. Además que la soldadura tiene que ser revestida con material conductor. Y por último tenemos la estanqueidad, que la estanqueidad o para el ensayo de fugas utiliza ya sea líquido o gas para presurizar una parte de la soldadura. Este tipo de pruebas se lleva a cabo típicamente en los tubos, contenedores y los vasos. Otra forma de fuga de prueba, que así también se le llama la estanqueidad, fuga de prueba, es en las estructuras para aplicar un vacío en la misma. Una de las ventajas es que es una forma sencilla y rápida para la falla de la soldadura detectar. Además, se puede utilizar en múltiples materiales y formas de piezas. Por otra parte, tiene algunas desventajas. En primer lugar, no hay una manera de evaluar la calidad del cordón de soldadura y también se tiene un riesgo de explosión asociado con el que se produce, con la exceso de presión que se tiene que aplicar. Y por último, se limita nada más a estructuras tubulares. Y bueno, esa fue toda mi exposición. Un saludo.